Hoy hablaremos sobre las 7 últimas plagas que menciona el Apocalipsis. Que el Espíritu Santo de Dios pueda iluminar y preparar nuestras mentes y nuestros corazones para la comprensión de esta palabra. Apocalipsis 15, 5 al 8 nos da el puntapié para entender las plagas que caerán en el mundo. Acompáñame en la lectura de esta palabra. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. En el cielo hay un tabernáculo, hay un santuario celestial, que Dios levantó y no el hombre. Es allí donde Cristo intercede por los que se acercan a Él arrepentidos de sus pecados. El hecho de que el lugar se llene de humo significa que la gloria de Dios lo llena. Cuando eso sucede, ya nadie puede interceder por los pecadores. En Éxodo 40, cuando el santuario se llena de la gloria del Señor, Moisés se retira, sale de allí porque ya no puede ministrar. En Primera de Reyes, capítulo 8, sucede lo mismo con los sacerdotes. Y en todas las ocasiones que la casa del Señor se llena de humo por la gloria del Señor, nadie puede interceder o ministrar. Eso sucedía el último día del calendario de sacrificios, en el día de la expiación. Ahora, cuando en el santuario celestial suceda lo mismo, significa que Cristo ya no estará intercediendo por los culpables. La gracia habrá terminado. Ya no hay intercesor. Aquel mediador que por tanto tiempo estuvo abogando por nosotros, se estará preparando para venir a buscarnos. Pero antes de eso el verso menciona que los ángeles salen a castigar el mundo con las últimas 7 plagas. Las plagas de Egipto apenas son un pálido reflejo de las plagas que menciona el Apocalipsis. En esas plagas se verá la ira de Dios. Es algo extraño hablar de la ira de un Dios que es amor. Sin embargo, el amor de Dios está en oposición con el pecado. Dios es tanto amor como justicia. Mucha gente hoy se pregunta, ¿por qué si Dios es justo permite que los malos triunfen? Debemos saber que Dios un día hará justicia y cuando Él actúe no habrá tregua para los malos hasta el fin. Las plagas son derramadas después de la finalización de la obra de Cristo en el santuario celestial. Cuando cada caso se haya decidido para vida o para muerte, se acercará la recompensa para los habitantes de la tierra. En Apocalipsis 16 encontramos las plagas y vamos a ver la primera plaga que nos dice: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Apocalipsis 16, 1 y 2. El primer juicio de Dios cae sobre los que recibieron la marca de la bestia. En el estudio anterior hemos visto que esa marca es una falsificación del sello de Dios. Esa marca era la imposición de un día de descanso contrario al día que Dios mismo se reservó para sí. Cuando salga el decreto para matar a esa minoría que guarda los mandamientos de Dios, especialmente el 4.º mandamiento, que apunta a la adoración al Creador, los habitantes del mundo serán culpables delante de Dios y el primer juicio cae sobre ellos, produciendo en su piel una enfermedad incurable,
una enfermedad que emana un olor insoportable, una úlcera maligna y pestilente para los que pisotearon la ley de Dios cuando quisieron asegurarse su vida aquí, mientras perseguían a los que obedecían a Dios. En Éxodo 9 vemos la misma plaga cayendo sobre los egipcios. Estas plagas no son mundiales. Si así fueran, todo el mundo moriría rápidamente con una o dos plagas. Sin embargo, una gran parte de la humanidad será afectada por cada una de estas plagas. Y cuando Cristo se manifiesta en las nubes de los cielos finalmente, hay impíos vivos todavía en el mundo para contemplar la escena y esconderse, y mueren por consecuencia del resplandor de la venida de Jesús. Vamos a seguir avanzando en estas plagas para ver qué dice el castigo de la segunda plaga. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Nuevamente vemos una plaga que se asemeja a la primera plaga del Éxodo en el capítulo 7. El mar se convierte en sangre. Los seres vivos mueren. El mar que tan explotado fue por los seres humanos para el comercio y la obtención de ganancias, ahora deja de ser el mar de agua para convertirse en una extensión de sangre que produce la muerte de todos los animales acuáticos. Esto sin dudas afectará a toda la humanidad como nunca antes, pero no todos los hombres morirán por consecuencia de esta plaga. Aún muchos más morirán por medio de otros juicios de Dios. Pero en medio de tanta muerte, el pueblo de Dios será protegido, así como fue protegido el Israel en medio de Egipto. La tercera plaga es sorprendente. Apocalipsis 16, 4-7. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos juicios no hacen ver a Dios como malo. Al contrario, el hecho de que haya justicia muestra que hay un Dios justo que actúa. Así como el mundo dio muerte a los mártires, a los fieles seguidores de Jesús, Dios les paga de la misma manera. El mundo siempre tuvo sed de sangre. Al dar muerte a millares de santos, ahora se les da de beber sangre. Los ríos y lagunas, lagos y canales se convierten en sangre. Los animales mueren y los hombres se van quedando sin recursos. Tendrán que sufrir sed en vano porque esa sed nunca será saciada. Pasemos a la cuarta plaga del Apocalipsis. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. La ciencia ha estudiado el sol por años, pero no habrá explicación para este evento. El sol calentará más de lo normal. Las personas morirán por el gran calor. No habrá sombra, ni refugio, ni aire acondicionado que pueda bajar la temperatura del ambiente. El mundo parecerá un gran horno. Sin embargo, en medio del fuerte sol, las úlceras, la sangre, el pueblo de Dios estará seguro. Dice la palabra de Dios: el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Hoy es momento de buscar a ese Dios que puede guardarnos de todo mal. Apocalipsis 16, 10 y 11
habla de la quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Las 4 primeras plagas afectaron a todos los impíos en general, pero esta quinta plaga cae sobre el trono de la bestia, la capital, la sede del gobierno de Satanás. La autoridad de la bestia sufrirá una grande humillación delante de toda la humanidad. El mundo será testigo que la bestia nunca tuvo el favor de Dios. Aquellos que quisieron ocupar el lugar de Dios ahora son burlados y castigados. Su reino queda en oscuridad. Pero en lugar de arrepentirse, siguen blasfemando el nombre de Dios. Claramente ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, es producido por el Espíritu de Dios. La bestia se había alejado de Dios y no está arrepentida de haberlo hecho. Tendrán que sufrir la oscuridad hasta el día final. Demasiado tarde se darán cuenta de su error. Es interesante que en la quinta plaga menciona también que ellos sufrían por las úlceras. Esto quiere decir que las plagas seguirán haciendo su efecto hasta el fin. No aparecerá una úlcera y luego desaparecerá, sino que esa enfermedad seguirá atormentando a los impíos mientras caen otras plagas y siguen cayendo. Prestemos atención a la sexta plaga ahora. Apocalipsis 16, 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El río Éufrates es importante en el Apocalipsis. El río Éufrates alimentaba la gran ciudad de Babilonia en el pasado. Era el sustento de sus habitantes. Sin este río era imposible sobrevivir en Babilonia. Este río es parte de las aguas en donde se sienta la gran ramera. Para entenderlo debemos estudiar Apocalipsis 17. La mayoría de los habitantes del mundo estarán unidos a la Babilonia para hacer la guerra a Dios. Cuando Dios apartaba las aguas o las secaba en la historia pasada, significaba que Dios estaba guiando a su pueblo, quería reunir a su pueblo. Ahora Dios estará juzgando a Babilonia. El secamiento de ese río representa retirar el sostén de Babilonia. Este Armagedón no es una tercera guerra mundial, como dicen algunos, sino que será el clímax de la batalla entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, entre el pueblo de Dios y los impíos. Pero no es una batalla física, sino espiritual. Mientras el enemigo reúne sus tropas, envía sus espíritus, Dios seguirá ejecutando sus juicios en favor nuestro. Estos 3 espíritus a manera de ranas es la falsificación de Satanás para colocar al resto del mundo bajo su bandera, en oposición al gobierno de Dios, intentando de esa manera contrarrestar el mensaje de los 3 ángeles que se habían dado al mundo antes. Para ese entonces faltará muy poco para encontrarnos con el Señor. El Señor mismo nos recuerda en la sexta plaga que viene como ladrón. Es necesario vestirnos de Jesucristo para no andar desnudos. Pasemos a la séptima plaga del Apocalipsis. Apocalipsis 16, 17 al 21.
El séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una voz del templo del cielo del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios, por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Una voz acompaña la séptima plaga. Esa voz dice: hecho está, o consumado es. Anuncia el fin de un periodo de tiempo importante. La misma frase fue utilizada por Jesús cuando estaba derramando su sangre por nosotros. En Juan 19:30 nos dice que Jesús, antes de morir, dijo: hecho está. Se cumplía una parte del ministerio de Cristo, la parte del sacrificio. Ahora, al finalizar su intercesión en el cielo, Dios pronuncia la misma frase. Cuando Jesús muere en la cruz, se produjo un terremoto. De la misma manera, cuando Jesús pronuncie esta frase en los cielos, habrá un terremoto en todo el mundo. Nunca hubo ni habrá después terremoto más grande que el de la séptima plaga. Islas enteras son tragadas por el mar. Los montes más altos son sacudidos y reducidos a nada, y un enorme granizo cae a la tierra sobre los impíos. Recordemos que aún Jesús no vino a buscar a su pueblo. Su pueblo aquí en la tierra estará viendo las plagas, pero será protegido como Israel fue protegido en Egipto. En el capítulo 6 de Apocalipsis hemos leído eventos naturales parecidos antes de la aparición de Jesús. Los habitantes del mundo serán testigos del cumplimiento de las palabras de Jesús. El mundo sufrirá una ruina más grande que la que sucedió en Jerusalén a los judíos cuando entraron los romanos a tomar posesión de la ciudad. Aquellos que han acumulado riquezas en vano verán que el dinero es inútil para salvarse de la destrucción. Muchos estarían dispuestos a dar hasta el último centavo de sus billeteras para tener lo que el pueblo de Dios tiene en ese momento: paz. Tarde intentarán refugiarse a la sombra del Altísimo. Este será el fin definitivo. El próximo evento será la aparición de Jesús, acompañado por todas las huestes celestiales. Lo que hoy deberíamos estar haciendo, hermanos, es prepararnos para la crisis mundial que está por venir. Aceptar a Jesús cada día como mi Salvador, estudiar su palabra y hablar con Dios para estar a cuentas. La gracia aún está extendida. La voz que llama al arrepentimiento aún se deja oír. No es momento para estar pensando en proyectos terrenales. Hoy es el día de estar firmes en la verdad presente, haciendo los preparativos necesarios para irnos con Jesús. Que Dios te bendiga y te guarde, que puedas estar a la sombra del Altísimo. Solo bajo sus alas estarás seguro. Bendiciones.